Muy bien, agradecemos a nuestros invitados y al doctor Diego Fernando Trujillo por la moderación de este diálogo sobre el manejo integrado del río Magdalena. Continuamos con nuestro panel denominado Articulación CARS y Autoridades Ambientales Urbana, Cartagena, Barranquilla, Santa Marta. Este tema será discutido presencialmente por el director general de Cardique, Ángelo Bachi Hernández, el director general de la CRA, Jesús León Insignares. También estará con nosotros el director general de Corpamac, Carlos Francisco Díaz Granados Martínez, el director del Establecimiento Público Ambiental de Cartagena, EPA Cartagena, Javier Moutón Velo, el alcalde de la ciudad de Barranquilla, doctor Jaime Pumarejo, el director de Barranquilla Verde, Henry Cáceres Mesino, y también estarán con nosotros más adelante el consejero del Clima y Bosque de la Real Embajada de Noruega. Buenas tardes para todos, espero que se me escuche perfectamente en esta tarde, ya casi noche. En primer lugar, quiero agradecer a la Procuraduría General de la Nación por la invitación. Un honor moderar este panel y en particular, por supuesto, al doctor Diego Fernando Trujillo, Procurador Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios. Recordar que este segundo panel de este importantísimo evento tiene que ver con la articulación entre las corporaciones autónomas regionales y las autoridades ambientales de los centros urbanos, particularmente de los distritos del Caribe colombiano, Barranquilla, Cartagena y Santa Marta. Y antes de pasar a formular las preguntas puntualmente para este panel, quizás una breve introducción que nos permita entender la importancia de lo que aquí a continuación se va a conversar. Si traemos a colación estudios, libros, por ejemplo, como el del profesor Manuel Rodríguez Becerra, que también estuvo por el Ministerio de Ambiente, vemos que nos señala en sus documentos que la gestión ambiental en Colombia nació en las regiones. No olvidemos que un importante momento para la consolidación de la institucionalidad ambiental en Colombia fue la expedición de un decreto, paradójicamente, expedido por el Ministerio de Agricultura el 3110 en octubre del año 54, a partir del cual se crea la primera autoridad ambiental propiamente dicha en Colombia, que fue la Corporación Autónoma Regional del Alto Cauca, lo que hoy es la CBC, y que tenía por aquel entonces la función principal de administrar de forma sostenible la cuenca de nuestro principal acuífero del país, del río Magdalena. No se les olvide que esa corporación fue creada por recomendación de una misión internacional que vino al país, la misión del Valle del Tennessee, invitado por el presidente de aquella época, Gustavo Rojas Pinilla. De esa manera, y a pesar de la creación del INDRENA años después, la gestión en el país, la gestión ambiental en el país estuvo y sigue estando aún ligada de manera esencial a los territorios. Las corporaciones autónomas regionales, no solamente, como ya se ha dicho en varias oportunidades en este importante evento, fueron reconocidas directamente por la Constitución, sino que si vamos a la ley ambiental, a la Ley General Ambiental, la Ley 99 del 93, esa ley le dedicó un título, el título sexto completo a las corporaciones. Ahora, bien sabemos que la degradación y el deterioro ambiental tiene al ser humano como su principal, quizás diría yo, el único origen, y que la mayor degradación ambiental se presenta allí entonces donde la población humana se aglomera. Si el siglo XIX fue considerado el siglo del boom demográfico, el siglo XX y lo que va del XXI es el siglo de la aglomeración humana en entornos predominantemente urbanizados. Con buen tino, la ley 99 del 93 reconoció esa realidad y señaló que los municipios, distritos y áreas metropolitanas con poblaciones de 1 millón o más habitantes podían ejercer competencias o debían ejercer competencias ambientales. Más adelante la ley de distritos, la primera ley de distritos para Barranquilla, Santa Marta y Cartagena, la ley 768 del año 2002, estableció directamente a los distritos tener un establecimiento público ambiental para el ejercicio de las funciones ambientales en el perímetro urbano de los distritos. Entonces, desde entonces hemos tenido el ejercicio de las tradicionales competencias de las corporaciones autónomas regionales junto a la visión ambiental
de las autoridades ambientales urbanas. Por eso en este panel 2 conversaremos entonces sobre las principales ejecutorias, los principales retos y estrategias de articulación entre las tradicionales e históricas corporaciones autónomas regionales y las autoridades ambientales urbanas. Y como ya se señaló, para ello tendremos en este panel a los actores directos, a los directores de las corporaciones, a los directores de las autoridades ambientales urbanas y también al alcalde de la ciudad de Barranquilla. Así que sin más preámbulo, voy a empezar a formular preguntas. Las voy a formular todas inmediatamente, después haré alguna pregunta directa para aprovechar el tiempo. Recuerden que ya, digamos, estamos cerrando, tenemos 50 minutos para este panel, por lo tanto voy a hacer, para que tomen atenta nota de las preguntas, vayan tomando nota y después haré la pregunta directamente a alguien o alguno de los presentes en el panel para que pueda, digamos, responder. La primera pregunta es: ¿cuáles o qué acciones conjuntas se han llevado a cabo, experiencias positivas de articulación entre la Corporación Autónoma Regional y la Autoridad Ambiental Urbana en relación con la protección y recuperación de ecosistemas urbanos estratégicos? Y automáticamente pensamos en lo que se ha hablado el día de hoy: Ciénaga de Mallorquín para Barranquilla, por ejemplo, Ciénaga de la Virgen para Cartagena, Sierra Nevada, Parque Mar en Santa Marta, o acciones relacionadas con la protección del medio ambiente en asentamientos urbanos, formales o informales, que tienen impactos ambientales. Esa sería entonces la primera pregunta. La segunda pregunta, para que vayan tomando nota de lo que puedan compartir y decir en este panel, es cuáles son los principales retos ambientales actuales y de futuro que implicarían una correcta y necesaria articulación entre la Corporación Autónoma y la Autoridad Ambiental Urbana. Y por último, pensando ya también a futuro, ¿en qué temas y a partir de qué estrategias ven oportunidades de integración para la gestión ambiental? Recuerden que ese artículo primero de la ley ambiental habla de la gestión integral del medio ambiente, que implica la articulación institucional. Me señalan que el alcalde de Barranquilla, el doctor Pumarejo, tiene un compromiso en los próximos minutos y que nos ha pedido intervenir inicialmente. Doctor Pumarejo, adelante. Muchas gracias. Un saludo a todos. Un placer estar aquí. Creo que es el tema que nos ocupa y el cual debe saltar, yo creo que al punto más importante de la agenda de Colombia y del mundo, y es que tenemos que empezar y trabajar para que lo que tenemos no lo perdamos, para que nuestro impacto sea cada día menor y entender que aunque somos un país en desarrollo, podemos tener un impacto positivo en nuestro medio ambiente, porque nosotros todavía tenemos una riqueza, una biodiversidad, una flora y una fauna que es envidia del resto del mundo, que ya ha avanzado caminos en desarrollo y ya lo ha degradado. Nosotros todavía podemos preservarlo. Y es por eso que estos espacios nos ayudan a deliberar y a trabajar en conjunto. Yo celebro que estemos aquí interinstitucionalmente y sin barreras geográficas, porque el medio ambiente no conoce barreras geográficas. Es decir, nosotros nos trazamos países, departamentos, ciudades y jurisprudencia y leyes, pero el impacto lo convivimos de manera directa, ni siquiera indirecta, en todo el planeta. Los problemas que generamos aquí terminan llegando no solo a Santa Marta o a Cartagena, o nosotros vivimos los problemas del río Bogotá que cursan por el río Magdalena, sino que eso luego sale al Mar Caribe y se disemina por el mundo entero. Creo que nosotros lo que podríamos decir hoy es que hemos encontrado y hay que continuar estrechando lazos para trabajar en conjunto. Hay un punto que a mí me tiene muy ilusionado con el futuro del Departamento del Atlántico y específicamente con el área metropolitana de Barranquilla. Hace un año y medio, a causa de la expansión del área urbana, por decirlo de alguna manera,
o el área aprovechable de la ciudad, con la construcción de la segunda circunvalar, o la Avenida de la Prosperidad, como le llaman, o la Circunvalar de la Prosperidad, se abrió un nuevo espacio de ampliación urbana y de manera responsable los dos mandatarios anteriores y el sector privado, es decir, la gobernación, la alcaldía, el sector privado y las autoridades ambientales, pidieron hacer un plan para la construcción juiciosa, ordenada y sostenible de esa área. Y se construyó un plan con una de las empresas de urbanismo más importantes del mundo, un grupo llamado Björk Ingels, que ha diseñado la renovación y recuperación de una buena parte de Dinamarca, que está diseñando el plan de sostenibilidad y resiliencia de Manhattan, un programa llamado The Big U. Ellos hicieron el programa y diseñaron una Barranquilla al 2100, y la diseñaron pensando en una ciudad con una densidad media que fuera agradable para vivir, pero que aprovechara el medio ambiente y no le diera la espalda o no lo viera como un espacio residual o un espacio distinto o ajeno a lo urbano, sino que lo incorporara. Y cuando lo incorporas, lo vuelves visible, y cuando lo vuelves visible lo tienes que proteger y se lo muestras a la juventud que se ha olvidado de ella. Entonces, ese plan ha sido conocido y está siendo incorporado no solo en el área metropolitana, sino en cada uno de los municipios. Cuenta con 5 grandes ecoparques. El primero de ellos sería el ecoparque de la Ciénaga de Mallorquín, pero tiene apuestas o propuestas tan innovadoras como, por ejemplo, volver al Arroyo León, que es hoy un efluente de aguas servidas, al mismo tiempo un canal que recoge las aguas lluvias de una buena parte del área metropolitana, volverlo eventualmente un canal que sirva para riego y para agua, digamos, consumible por el ser humano, y que luego cuando llueva o el día que hay que recoger las aguas tenga una esclusa, pueda ser cerrado y sirva de drenaje. Pero entonces se vuelve un atractivo urbano para una buena parte de nuestro territorio y se vuelve un espacio o un parque de arroyo, un sitio para aprovechar y para contemplar. Estamos haciendo proyectos, por ejemplo, como el bosque urbano y la articulación para la recuperación de la Ciénaga de Mallorquín. Y ahí hay otro claro ejemplo de trabajo en equipo, porque con la CRA estamos trabajando de la mano y con la Gobernación del Atlántico, porque la Ciénaga de Mallorquín no se acaba en Barranquilla. La Ciénaga de Mallorquín termina en Puerto Colombia, y la recuperación de la Ciénaga también va a tener un impacto positivo en Puerto Colombia, también va a tener un impacto positivo en esas playas y en esa gran cinta costera nuestra. Ese reconocimiento y esa visibilidad es importante porque la gran mayoría de barranquilleros no sabían o no saben todavía que a escasos metros de su hogar hay 850 hectáreas de ciénaga, hay una playa urbana, hay un mar Caribe ahí, así como muy pocos habían conocido el río Magdalena. Yo creo que hoy tenemos una oportunidad histórica de entender algo, y es que si trabajamos en conjunto podemos aprovechar lo que tenemos. Frente a Barranquilla, del otro lado del río, está quizás uno de los tesoros más importantes que tiene el Caribe colombiano, que además se ha conformado como una ciénaga y como un espacio de orilla de río y de mar también, y un gran parque nacional que además alberga unos tesoros increíbles. Ese parque tiende a ser nuestro mayor potencial y al mismo tiempo, a veces, algunos días, nuestro mayor dolor de cabeza. La gestión en conjunto nos debe llevar a eliminar los días que se vuelve un dolor de cabeza por las quemas de mano del hombre o de mala administración forestal, a poder hacer una gestión, digamos, más oportuna, cosa que se viene trabajando y se viene intentando hacer, y que estoy seguro que vamos a poder tener una respuesta positiva, porque por fin pudimos sentar a todas las partes en una sola mesa con un solo propósito, al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Ambiente, a cada uno de los que está en esta mesa o en este panel, y buscar un camino conjunto. Porque si bien hemos padecido esto por mucho tiempo, no podemos desconocer que el Parque Isla Salamanca es una de las joyas que tenemos en nuestra región,
que su buen aprovechamiento será una fuente de ecoturismo, de mejoría de la calidad de vida de las personas que viven ahí y viven de ella, que se darían cuenta que hacer carbón vegetal pasaría a segundo plano, así como se dieron cuenta muchos almejilleros en su momento, y que sería también una gran fuente de trabajo para las personas que podrían llevar desde Barranquilla a través del río Magdalena y luego entrando a esos caños un gran potencial ecoturístico que dejaría recursos para la gente y al mismo tiempo nos ayudaría a cuidar. Porque yo sí soy un convencido de algo, y es que si trabajamos juntos podemos visibilizar y utilizar de manera sostenible nuestro territorio, le quitamos la sombra y la capacidad de apropiarse de ello a quien lo quiere utilizar mal. Hay que usarlo y usarlo bien, hay que cuidarlo y hay que asegurarse que sea sostenible, y eso lo podemos hacer juntos. Y yo creo que el mensaje que estamos mandando y que quería mandar el procurador delegado cuando constituyó este panel es que las responsabilidades no pueden ser individuales. Yo no puedo sentarme en esta orilla y echarle un vainazo a las autoridades del otro lado de la orilla porque algo está funcionando mal, cuando lo ambiental es de todos y tenemos que actuar de manera mancomunada y viceversa. Mi responsabilidad no es única cuando hablamos de la Ciénaga de Mallorquín, no es solo de Jesús en la CRA, no es solo nuestro cuando hablamos de los canales o los caños de Barranquilla. Así que yo en particular creo que venimos trabajando cada día mejor, pero que tenemos mucho que hacer para asegurarnos que Barranquilla pueda decir, cuando finalicen estos 3 años, que dejó sembrada la semilla para ser la primera biodiversidad de Colombia, que es nuestra gran apuesta. Una ciudad que por fin se dio cuenta que tenía un bosque seco tropical al lado, una ciénaga de Mallorquín, un río Magdalena, un gran socio del otro lado que se llama el departamento del Magdalena, con uno de los pulmones de Barranquilla y del Caribe, como es el Parque Isla Salamanca. Hay que trabajar juntos y yo creo que esa es la consigna. Les agradezco y les pido excusas que me tengo que retirar, pero tengo un evento con la comunidad y esa no da espera. Procurador, muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor Pumarejo, por su intervención y por haber participado en este evento y en este panel. Bien, vamos a dar inicio entonces a la formulación de la primera pregunta. Las voy a recordar, entonces, ya las leí todas, pero voy a recordar cuando las formule. La primera pregunta tiene que ver con cuáles o qué acciones conjuntas realizadas destacaría experiencias positivas de articulación entre la Corporación Autónoma Regional, la que puntualmente se manifiesta o se exprese, y la Autoridad Ambiental Urbana. En principio, entonces, esta pregunta se la podemos dirigir al director de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico, el doctor Jesús León, y al mismo tiempo al doctor Henry Cáceres, el director de la Autoridad Ambiental Urbana de Barranquilla, Barranquilla Verde, y de inmediato, si otra corporación o otra autoridad ambiental urbana quisiera también dar su respuesta, pues solamente pedirnos el uso de la palabra. Pero inicialmente a las autoridades ambientales del departamento, y así las demás preguntas se las vamos formulando también principalmente a las demás autoridades ambientales. Adelante entonces. Muy buenas noches. Muchas gracias, doctor Carlos Javier. Muchas gracias a la Procuraduría, al doctor Diego Fernando Trujillo, por invitarme a ser parte de este panel número 2 en representación de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico. Un saludo muy especial a los miembros que están aquí presentes en el panel, representantes de las distintas autoridades y entidades de los departamentos Magdalena, Bolívar y Atlántico, y de la ciudad de Barranquilla, de SUEPA, Autoridad Verde, Barranquilla Verde. Bueno, doctor Carlos Javier, yo creo que son muchas las oportunidades que hemos venido desarrollando de manera conjunta con las autoridades distritales, en este caso con la Alcaldía de Barranquilla y con el establecimiento público Barranquilla Verde. Primero, vale la pena resaltar que anteriormente me referí a la iniciativa Ecobloque Mallorquín. Ecobloque Mallorquín sin duda alguna representa ese trabajo conjunto en equipo de las autoridades, en este caso son varios los miembros, entidades e instituciones que lo conforman, pero aquí está representado la autoridad del Distrito de Barranquilla,
a través de su director, el doctor Henry Cáceres, el distrito de Barranquilla, con el señor alcalde que se acaba de retirar, la Secretaría de Gobierno, y Ecobloque es un modelo de éxito que lo que busca, como lo decía en mi intervención anterior, es articularnos, es trabajar en equipos, es definir los roles, las jurisdicciones y las competencias para poder salvaguardar y garantizar la sostenibilidad y sustentabilidad del recurso hídrico de la Ciénaga de Mallorquín. Que como bien lo decía el señor alcalde, para nosotros en materia ambiental, en una aldea global, doctor Diego Fernando, no existen barreras, no hay barreras limítrofes en manejo de temas ambientales o políticos sociales. Nosotros buscamos garantizar un manejo integral de los ecosistemas. Y la Ciénaga de Mallorquín para nosotros es una cuenca en donde, bien decía el alcalde, hace parte del municipio de Puerto Colombia, pero también el municipio de Tubará, Galapa, Baranoa, el distrito de Barranquilla. 7 municipios conforman esta cuenca y por eso es importante el manejo integral de este recurso. Ecobloque representa ese trabajo en equipo, en donde se divide el trabajo, pero se multiplican los resultados y se garantiza la eficiencia y la eficacia del mismo. Me atrevería a decir que otro de los modelos es la adopción de un PONCA, doctor Henry, en donde las autoridades, dentro de sus competencias, hemos venido trabajando para tener hoy adoptado el PONCA Mallorquín. Y creo, doctor Carlos Javier, que otro de los temas que sin duda no podemos dejar pasar por alto en trabajo articulado tiene que ver con la canalización de los arroyos del distrito de Barranquilla. Una de las obras más importantes de los últimos años del distrito de Barranquilla consistió en canalizar 7 de los arroyos más importantes y que tanto daño causaban e impactaban de manera negativa en la vida de los ciudadanos, en la vida de los barranquilleros, en la vida de los atlanticenses, en la vida de cada una de las personas que a diario nos visitaban, porque fueron muchas las muertes que causaron estos arroyos y a través de un trabajo conjunto, articulado, de una sincronía entre el Distrito de Barranquilla y la Corporación Autónoma Regional del Atlántico, se suscribió un convenio. La corporación aporta unos recursos importantes en el orden de los 640.000 millones de pesos para la canalización de estos arroyos, con la pignoración de unas vigencias futuras hasta el año 2035. Y eso hoy nos permite estar tranquilos, haber saldado una deuda con los barranquilleros de muchos años y celebrar hoy que esos arroyos hacen parte de un pasado que por supuesto hace parte de la historia de una ciudad, pero no de un presente y no de un futuro y no de una ciudad que avanza y se consolida hoy a nivel regional, a nivel país y a nivel mundial como una de las primeras biodiversidades del país. Yo creo que esos son lo más importante que pudiéramos rescatar de esta integración y de este trabajo en equipo con las autoridades distritales y urbanas. Muchas gracias. Doctor Cáceres. Bueno, primero que todo, muy buenas noches al doctor Diego, al doctor Carlos y a los que nos acompañan hoy aquí en este panel. Doctor Carlos Javier, buenas noches, ¿cómo estás? Yo creo que lo que dice Jesús es muy válido y creo que Ecobloque para mí, y lo entiendo por muchas conversaciones que hemos tenido con Jesús, es la máxima expresión en estos momentos de lo que puede ser un trabajo de la mano entre la corporación y la autoridad ambiental. Este Ecobloque nos permitió no solo hacer este trabajo con Jesús, que fuimos los que, por solicitud del doctor Carlos Arrieta y por dirección del doctor Diego, de empezar a trabajar con el ejemplo de lo que pasó en Cartagena. Y fue un trabajo de los equipos tanto de la CRA como de la autoridad ambiental de empezar a gestionar y mirar a ver cómo podíamos llevar a la realidad esto, con la verificación y con el control permanente del procurador. Entonces, eso nos permitió sin duda poder hacer unos trabajos que en realidad, y yo creo que es de las conclusiones que siempre hemos hablado con el señor alcalde, y es que, y con el mismo Jesús, el medio ambiente no tiene fronteras. Gracias a Dios, conozco al doctor Jesús de hace mucho tiempo, tenemos una amistad y creo que eso nos ha brindado también la posibilidad de poder trabajar y que nuestros equipos entiendan
de que en realidad somos un solo equipo trabajando por el medio ambiente. Eso en el ecobloque se vio, eso nos permitió no solo sentar a las dos autoridades ambientales, sino trascender a distintas autoridades del orden distrital y nacional para que participaran activamente de esta problemática, porque básicamente el ecobloque nos permitió de que no existiera un solo doliente. Yo antes de estar aquí hacía parte de la Secretaría de Control Urbano y Espacio Público, y cuando yo estaba ahí me daba cuenta de que el tema de Mallorquín se volvía de eso de tirarnos la pelotica entre uno y tirarnos la pelotica entre otro, y cuando tú querías resolver no se podía resolver nada porque al final no existía un doliente. Esto nos permitió decir, no señor, aquí todos vamos a ser parte de este documento. El doctor Diego vino aquí a Barranquilla, lo firmamos, y es la idea de poder consolidar este trabajo. Entonces, para mí el tema del ecobloque incluye todo esto, pero yo tampoco lo dejaría en solo el tema entre corporación y autoridad ambiental. Creo que de esa unión entre los dos poder trascender a un Ministerio de Ambiente, poder trascender a distintas autoridades distritales, locales. Nosotros aquí entró no solo la autoridad ambientales, sino Secretaría de Gobierno, Gestión del Riesgo, Gobernación del Magdalena, en el sentido de lo que nos empezó a ocurrir en Salamanca. En Salamanca es otro vivo ejemplo de lo que a nosotros nos ocurrió en materia de poder interactuar entre autoridades ambientales. Entonces, yo creo que eso es lo que podría verse hasta ahora. Cuando pasó lo de Salamanca con el doctor Jesús, y ahí el señor alcalde fue bastante importante también, el exministro, el exvice Roberto también fue un actor bastante importante, fue una persona que nos ayudó a poder interactuar entre las autoridades ambientales y poder trascender al nivel nacional con el Ministerio de Defensa, con el Ministerio de Ambiente, y poder contar con las herramientas de poder atacar y poder prender las luces. Si ustedes se dan cuenta, a raíz de todo lo que empezó con Salamanca, nosotros aquí en la Alcaldía de Barranquilla tuvimos, y en la Autoridad Ambiental tuvimos que hacer una declaración de alerta el 23 de junio por todas las quemas que se estaban dando. A raíz de todo esto que se empezó a hacer y el seguimiento que hacía también la Procuraduría, el Senado, no recuerdo exactamente qué senador, hizo pues todo un tema de Mauricio Gómez, creo que fue el que empezó a darle importancia a esto, empezó a hacer citaciones, se citó a Parque Nacional, se citó a una cantidad de funcionarios del nivel nacional para que dijeran, hey, aquí hay una problemática, tenemos todos que mirar a esto. Entonces yo no lo dejaría solo en el tema de CRA y autoridad ambiental, sino en conjunto los dos poder trascender al nivel nacional. Eso ocurrió en Salamanca y la idea es que ocurra en Mallorquín. Yo creería que con eso, doctor Carlos Javier, podría dar la respuesta por parte de nosotros, y creo que es lo más acertado, y por eso yo quisiera de pronto agradecer la oportunidad, doctor Carlos y doctor Diego, de brindarnos como barranquilleros la posibilidad de recuperar a través de esta figura este importante cuerpo de agua. Muchas gracias, doctor Cáceres, por su intervención. Nos acompañan también en este panel el director de Cardique, el doctor Ángelo Bachi Hernández, y el director del Establecimiento Público Ambiental de Cartagena, EPA Cartagena, el doctor Javier Mutón Bello. Para ellos, en Cartagena, la siguiente pregunta. Bueno, antes de eso, pero en 1 minuto, 2 minutos, frente a esta primera interrogante, ¿alguna otra ciudad que quisiera compartir también un poco experiencias positivas de articulación, pero con la salvedad de que tenemos 1 minutico, 2 minuticos para esa intervención? Si no, pasaríamos a la siguiente pregunta. Bueno, Carlos, gracias. Yo quería pues puntualizar, bueno, primero que todo agradeciendo a la Procuraduría por la invitación, a Jesús por acogernos en su tierra, como siempre, muy especial con nosotros. Quiero puntualizar pues que, como todos saben, el ecobloque viene de Cartagena, es una experiencia que nació de allá, y yo pues ya llevo con un encargo que tuve como director y lo que viene del año 2020 como titular de la dirección en Cardique, una experiencia ya en este tema de ecobloque. Acá lo decía el compañero, no solo se puede pensar en que las dos autoridades estén articuladas, que nunca pueden dejar de estar articuladas, ya que tienen las mismas funciones y competencias, y lo único que lo divide es una línea, podría ser política, y que tiene que estar, por ende, todas las autoridades en el territorio donde esté esa problemática. Ese es el éxito del ecobloque.
Y te felicito, Jesús, porque tienes un alcalde pues, que te apoya, que está ahí, y eso es primordial. La primera autoridad en el territorio tiene que poner todo su equipo de trabajo en el territorio para que los temas ambientales sean prioridad en su área. Eso es vital, eso es lo que queremos hacer con Javier desde el EPA. Queremos que los alcaldes siempre en el territorio coloquen como prioridad el tema ambiental. Estamos hablando que la Procuraduría se dio cuenta que si empezaba a pedir informes de manera individual a cada una de las entidades, siempre iba a tener una respuesta de las entidades. Hoy hice una presentación con Magdalena, doctor Trujillo, desde el punto de vista de sus competencias, dejando claro que ellos no son una autoridad en su área, pero sabiendo que lo que ellos están salvaguardando dentro de sus competencias y funciones están causando un daño ambiental. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer todos, desde nuestra competencia. ¿Qué aportamos, Carlos? Porque no solo es llegar a una mesa de trabajo, articularnos, ya pasamos eso, doctor Trujillo, a la articulación, a lo que no existía, pero nos encontramos con unos funcionarios que lo que llegan es a decir, no, es que eso te compete a ti y a ti, y no a mí. En vez de decir, ¿qué puedo hacer yo desde mi entidad para poder atender la problemática que se está dando? Entonces yo creo que aparte de todo lo que han dicho los compañeros, de que no solo deben ser las autoridades ambientales en el territorio que deben de ponerse de acuerdo, sino todo el equipo, todo el personal, todos los actores desde un sistema nacional ambiental para abordar las problemáticas ambientales en el territorio. Muy bien, muchas gracias. Retomo entonces la pregunta para el director de Cardique y del Establecimiento Público Ambiental de Cartagena. La segunda pregunta tiene que ver con cuáles son los principales retos ambientales hoy, sobre todo luego de este año extraordinario en el que vivimos muchas cosas actuales y de futuro que implicarían una correcta y necesaria articulación entre la CAR y la Autoridad Ambiental Urbana. Adelante, en el orden en el que ustedes quieran participar. Pues claro que sí, tan articulados estamos que levantamos la mano al mismo tiempo. Ha pasado mucho tiempo, nosotros hemos pasado de la teoría a la acción, o sea, ya el hecho de estar articulados, pues prácticamente lo estamos. Yo creo que desde que Ángelo estuvo encargado en un foro que tuvimos en la ciudad de Cartagena con mi antecesor, estuvieron hablando de esa articulación, yo me paré y los felicité, porque por primera vez en la ciudad yo veía una articulación entre la autoridad ambiental urbana y la corporación. Y obviamente, como ya lo dijo Rafael Vergara en su presentación, la autoridad ambiental urbana y también nuestro alcalde, la misión es construir sobre lo que ya estaba construido, y obviamente la estrategia de coloque, que es la que se ha presentado acá, ha sido una de las estrategias que nosotros vemos como una de las acciones conjuntas de una experiencia en recuperación de ecosistemas, y con eso habría campo para la pregunta que tú nos acabas de decir. Yo no sé si ustedes han jugado béisbol, yo era muy malo cuando era joven, pero siempre en béisbol había una acción en cual la pelota la lanzaban de fly y entre segunda y el center a veces no se sabía quién iba a cogerla para out y caía en la mitad. Y obviamente eso era la pena más grande que podía tener cualquier equipo de béisbol, y eso que prácticamente yo siendo malo pues me pasó más de 2 o 3 veces porque había una falta de decisión entre los dos para recogerla, y lo peor era que cuando ya uno se decidía a recoger cualquiera de los 2 o 3, porque a veces aparecía otro por ahí, ya la persona estaba en segunda, a veces ya estaba en tercera. Entonces lo que nos sucedía a nosotros, y Carlos también de pronto, yo no tengo canas, pero yo trabajé en Inderena, y nos sentíamos solos cuando veíamos cómo se invadía la Ciénaga de la Virgen cuando estaba en construcción la vía al mar, cómo la gente pagaba a los bolqueteros y ellos preferían rellenar los lotes que hacer el relleno que se necesitaba para el terraplén. Entonces hemos avanzado bastante, procurador. Realmente en este momento nosotros tenemos unas acciones
conjuntas. ¿Cuáles son esos retos? Nos acaba de pasar la tormenta Iota, que yo creo que fue un repaso de que nosotros no estamos preparados ni para la variación climática ni para el cambio climático. ¿Por qué? Porque realmente lo que sucede en las ciudades que siguen concentrando la población, no estamos urbanizando realmente la ciudad teniendo en cuenta la capacidad del suelo de absorber esa agua. Lo que pasó en la ciudad de Cartagena, en la inundación, no fue porque los canales no estuvieran limpios. En eso sí nos coordinamos nosotros desde junio, julio, que era lo que había que limpiar en la ciudad. Lo que sucede es que la urbanización ha sido tal que el pico de agua que llega hasta la ciénaga es tan alto y tan rápido que inunda los barrios de la zona baja. Y la gente se sigue metiendo en la ciénaga. Ese es el reto. Ahí nos tenemos que articular tanto la autoridad, la corporación y la autoridad ambiental urbana en preservar las cuencas, porque hay unas cuencas que están límites entre lo urbano y lo rural, para evitar ese proceso de urbanización continuada y que no tiene en cuenta la fragilidad y obviamente el impacto que se está sintiendo en aguas abajo. Es decir, es un trabajo que tenemos que hacer obedeciendo lo que ya está trazado en los PONCAS, pero al mismo tiempo cómo podemos nosotros transformar esa ciudad que ya existe en una ciudad que sea más porosa para poder entonces evitar las inundaciones. Otro reto viene siendo la Ciénaga de la Virgen. Bueno, ahí tenemos la lucha continua de restaurar ese ecosistema, ya lo mostró Rafa, se están acabando más de 50 hectáreas de manglar. Se van a hacer unas siembras y obviamente necesitamos recuperar lo que ya está, por lo menos ya lo hemos parado con base en esa articulación que tenemos entre la corporación y la otra es el plan de ordenamiento territorial de la ciudad. Ya tenemos, yo vi la intervención suya, procurador, en el Consejo Distrital, realmente llamando la atención a todos los que tenemos que velar porque tengamos un plan de ordenamiento que esté a la altura de la ciudad y es obviamente la relación que vamos a cumplir con Cardique para tener en cuenta cuáles son esas condicionantes ambientales. Más aún, el alcalde me delegó a mí hacer la gestión ambiental del distrito para evitar ese fraccionamiento, es decir, yo voy a hacer el empalme entre el alcalde y la corporación para dialogar en un solo, y yo creo que con Ángelo nos vemos una vez, por lo menos una vez a la semana o 2 veces a la semana, es decir, más articulados para dónde. Y en diferentes escenarios, yo creo que dentro de poco nos vamos a tener que ver en otro reto ambiental que es la bahía de Cartagena, pero voy a dejar que Ángelo termine o si no lo voy a dejar sin tema. Gracias, Javier. Bueno, yo en ese mismo sentido, habiendo escuchado las anteriores presentaciones, y eso es lo bueno de llegar uno al final, porque puede hacer unas conclusiones importantes. Y este es un mensaje para Jesús, para Carlos, pues que nos reunimos a nivel de Azocar. Y es que tenemos que tomar la bandera en el territorio nosotros como corporaciones y hacernos seguir acompañando de la Procuraduría en el sentido de que todos los actores en el territorio tienen que hacer lo que les toca. Y por eso yo siempre he ido de la mano con la Procuraduría a atender todas estas problemáticas. Y por eso yo creo que ese giro que ha dado la Procuraduría, que lo ha manifestado el doctor Diego Trujillo y que hemos hablado muchas veces, va por ahí, porque ha entendido que un director bueno o malo en el territorio no es sinónimo de que exista un buen o mal medio ambiente. Son muchos los actores los que intervienen que pueden ayudar a recuperar lo que es de todos muchas veces. Y la problemática, Jesús, Carlos, es la misma. Eso es lo que yo por lo menos he visto y bueno, y sabía que en el Caribe el tema es unos ecosistemas apetecidos por unas mafias donde llegan a querer desplazar lo que es de todos. ¿A través de qué? A través de una tala, a través de un relleno,
con escombros que salen de la zona urbana. Por eso es de la importancia que nosotros tenemos de articularnos, pero pasar de la articulación a la acción, a la voluntad política, a ese accionar de todas las secretarías de cada uno de los municipios que apunten a parar principalmente, a parar a que no se sigan dando esos delitos ambientales. Porque es que el relleno sale del urbano, el relleno no sale de lo rural, sale del urbano, y ahí es donde estamos articulados, EPA y Cardique, en el sentido de que hemos generado unos convenios donde tenemos un personal que no conoce de ningún límite. Pasamos de área de Cardique, área de EPA, y no tenemos ningún inconveniente del accionar de la autoridad ambiental. Pero necesitamos también que desde una Secretaría de Infraestructura, desde unas obras que principalmente que salen del mismo distrito, tengan que controlar esos RCD para que no lleguen a esos cuerpos de agua. Entonces yo creo que tenemos muy claras cuáles son las problemáticas. Un ecosistema apetecido, un sistema con unas mafias detrás que se camuflan muchas veces en unas comunidades que están siendo utilizadas, porque es que nosotros no vamos contra las comunidades. Hay que llegar donde esas comunidades y apoyarlas, y eso es lo que hacemos hoy con una reforestación de más de 50 hectáreas que estamos haciendo, y la estamos haciendo de la mano de ellos. Pero también tenemos que hacerles saber que están en una zona de un bien de uso público, y que es una zona que nos sirve a todos, es una protección blanda, como es un manglar, que no va a servir a todos en un futuro. Y eso lo estamos viendo hoy con estos desastres naturales, donde el agua no tiene para dónde coger, porque los humedales los hemos tomado como sitios de construcción, como sitios de zonas duras, donde antes lo que hacían era recibir esas aguas, adoptarlas y tenerlas ahí hasta que pasara toda esta ola invernal. Entonces yo creo que la problemática está muy clara. Yo creo que Jesús, Carlos, nosotros como autoridades ambientales tenemos que, en compañía de la Procuraduría, hacer una propuesta para que todos los actores, ayer que estuvimos reunidos con los notarios que comentó Rafa y Javier, estuvimos con los notarios y nos decían, es que necesitamos un documento de la alcaldía, doctor Trujillo, una circular que nos diga que para nosotros poder hacer un acto administrativo o hacer una escritura, tengamos que tener un certificado de ADIMAR. Pues hay que hacerlo, lo que haya que hacer. Que para recuperar un espacio público hay que reubicar a unas personas, hay que hacerlo, porque es que primero es lo ambiental, porque eso es lo que nos va a defender de todos los desastres. ¿Y cuánto nos vale eso? ¿Cuántos mercados? ¿Cuántas donaciones? ¿Cuánto tiene que invertir el gobierno nacional? ¿Cuánto vale eso? ¿Por qué no lo hacemos mejor en reubicaciones, en llevar a una fuerza pública que haga presencia, en llevar estos proyectos, como nos los mencionaron los amigos acá de Barranquilla, donde en vez de que esté el privado, estemos el público o lo público defendiendo, conservando estos ecosistemas que son de todos? Antes que llegue un privado de mala fe, construyendo y proyectando expectativas, y entre otras cosas utilizando unas comunidades de gancho ciego y coligiéndolo como defensa para que no pueda entrar la autoridad y se siembren ahí en lo que mañana va a ser objeto de la naturaleza, como están ahora. Entonces lleguemos nosotros como autoridad, pero todos de la mano. Entonces, Carlos, Jesús, vámonos nosotros como autoridades del Caribe, de esta zona, de esta cumbre, que nazca una propuesta para que todos los actores, todos, que ahí no se pueda dar en estos ecosistemas ningún tipo de documento que llene de expectativas a ninguna persona. No es que yo con este documento pueda tener una posesión, es que yo con este documento puedo tener una certificación para que mañana pueda tener una expectativa de un interés económico. No, vamos a hacerlo y vamos a llevar a la alcaldía y vamos a llevar a los notarios y vamos a llevar a los inspectores y vamos a llevar a la policía a que hagamos presencia como Estado en estos ecosistemas que están muy bien identificados. Muchas gracias, doctor Bachi, por su intervención. Nos acompaña también en este panel el doctor Carlos Francisco de Granados Martínez, director de Corpamac,
Para usted, doctor de Granados, la última pregunta de este importante panel. Hemos hablado acerca de los retos, se acaba de contestar esos retos que permitirían o impulsarían la integración y la articulación. ¿En qué otros temas y a partir de qué estrategias observa usted, ve oportunidades también de integración del trabajo conjunto entre las autoridades ambientales, la corporación y la autoridad ambiental urbana, obviamente en el área de Santa Marta y el departamento del Magdalena? Muchísimas gracias, Carlos Javier. Buenas noches para todos. Doctor Diego Fernando Trujillo, muy amable por su invitación a participar de este segundo panel de la Cumbre Ambiental de la región Caribe. Sí, son muchas las oportunidades que tenemos de trabajar conjuntamente con la Autoridad Ambiental Distrital y con el Distrito de Santa Marta. Precisamente a instancias del señor Procurador General de la Nación, el doctor Fernando Carrillo, en octubre del año 2018, por invitación del señor Procurador, se celebró un foro ambiental en la ciudad de Santa Marta para tratar dos problemáticas concretas: la contaminación del río Manzanares y del río Gaira que atraviesan la ciudad de Santa Marta. El primero desemboca en la bahía de Santa Marta y el segundo en la bahía del Rodadero. La problemática de la contaminación de la bahía de Santa Marta y las dificultades que tenemos para alimentar los acuíferos de la ciudad, en consideración a que muy buena parte del recurso hídrico, del consumo doméstico de la ciudad de Santa Marta proviene hoy de los acuíferos de la ciudad, porque no tenemos agua, y en época de verano podemos depender en un 60% o más de los pozos profundos que la ciudad tiene, que son cerca de 52 pozos profundos formalizados. A instancias del señor Procurador, en ese entonces se firmó un acuerdo entre la Alcaldía del Distrito de Santa Marta, en representación además de la Autoridad Ambiental Distrital, y la Corporación Autónoma Regional del Magdalena. Nos comprometimos a trabajar en función de recuperar ambientalmente la cuenca baja del río Manzanares y del río Gaira, recuperar la ronda hídrica, trabajar en desarrollos de parques lineales ambientales, y esto como una estrategia de descontaminación de la bahía de Santa Marta, ya que la ocupación de esta ronda conlleva que muchas de las viviendas que se encuentran indebidamente allí vierten sus aguas residuales domésticas sobre la cuenca que finalmente termina en nuestras bahías. Nos comprometimos también en recuperar la quebrada Japón para determinar unos puntos específicos que nos permitieran alimentar adecuadamente los acuíferos de la ciudad y a trabajar en unas obras de construcción de alcantarillado pluvial para evitar que llegaran por rebosamiento del alcantarillado de aguas residuales domésticas estas aguas al río Gaira y al río Manzanares. En función de eso comenzamos a trabajar de manera articulada. La primera preocupación consistió en determinar de dónde podían provenir los fondos necesarios para realizar estas inversiones. Entonces hubo un acercamiento entre la corporación y el distrito de Santa Marta que permitió que se generara esta fuente. Como ustedes saben, las corporaciones, buena parte de sus ingresos corresponden a la sobretasa de compensación ambiental que los contribuyentes del impuesto predial cancelan en el momento en que van a pagar este impuesto, y en donde los municipios y los distritos son las instancias recaudadoras con la obligación de trasladar estos recursos a un tercero, que son las corporaciones autónomas regionales. En el caso de la ciudad de Santa Marta, este porcentaje se encontraba en el 1.5 por mil del avalúo que sirve de base para liquidar el impuesto predial, mientras que la ley permite que por iniciativa de las alcaldías municipales o distritales los consejos puedan aprobar el aumento de esta sobretasa de compensación ambiental hasta un 2.5 por mil, que ese sería el techo, el valor máximo en porcentajes que se podría recaudar
como sobretasa de compensación ambiental. Entonces, la Alcaldía de Santa Marta presentó un proyecto de acuerdo al Consejo del Distrito que fue aprobado y que implica hoy que la corporación tenga una nueva fuente de ingresos que nos va a permitir, comprometiendo vigencias futuras, poder desarrollar estas obras que hemos calculado en 72.000 millones de pesos inicialmente. Nosotros, desde la corporación, formulamos los proyectos de recuperación del río Gaira, el río Manzanares, la quebrada Japón y el colector de aguas lluvias de la avenida Tamacá en El Rodadero, en la ciudad de Santa Marta. Desafortunadamente, con ocasión de las limitaciones que impuso la pandemia, primero el aislamiento obligatorio, posteriormente las limitaciones para que los funcionarios pudieran asistir a sus sedes de trabajo, inicialmente en un 20%, posteriormente en un 30%, la imposibilidad de desplazarse a la ciudad de Bogotá, mientras nos adaptamos a esta nueva forma de trabajar, hubo algún retraso, pero finalmente, en el día de ayer, recibí por parte de la Dirección Nacional de Planeación el concepto financiero favorable necesario para que el Ministerio de Hacienda pueda aprobar los créditos que la corporación va a realizar para poder contar con los recursos necesarios para ejecutar estas obras. Pero estamos convencidos de que en el año 2021 podremos iniciar estos procesos que van a tardar cerca de año y medio y que, como lo había manifestado inicialmente, va a ser el fruto de una concertación construida a instancias de una solicitud del señor Procurador General de la Nación para que ocurriera un acercamiento entre el distrito y la corporación en función de aunar esfuerzos para solucionar problemas gravísimos en la ciudad de Santa Marta. Por otra parte, tenemos un acercamiento y es otro reto que consiste en ver cómo fortalecemos las fuentes de recursos hídricos de aguas superficiales de la ciudad. La corporación está formulando un proyecto macro que vamos a entregar al distrito de Santa Marta. El departamento del Magdalena tiene 4 entidades territoriales PEDET, que son el distrito de Santa Marta, el municipio de Ciénaga, Aracataca y Fundación. Como ustedes conocen, esas inversiones con los recursos, o sea, para municipios PEDET, que se pueden realizar con los recursos del Sistema General de Regalías del OCAT Paz, son para el sector rural. Nosotros tenemos hoy una tarea y es la terminación de la formulación de un proyecto de reforestación de la estrella hídrica de San Lorenzo. La estrella o la cuchilla hídrica de San Lorenzo en la Sierra Nevada es un sector en donde nacen 4 importantes ríos que alimentan parte de los acueductos de la ciudad de Santa Marta, de Ciénaga y del municipio de Pueblo Viejo, porque Ciénaga le prestaría ese servicio al municipio de Pueblo Viejo, que son el río Piedras, el río Manzanares, el río Gaira y el río Toribio. Estamos trabajando ese proyecto y confiamos en que el año entrante, en consideración a que el Gobierno Nacional, en la reciente aprobación de la Ley de Presupuesto del Sistema General de Regalías, autorizó que se comprometieran vigencias futuras de los recursos del OCAT Paz por los próximos 9 años. Y estas vigencias futuras, que deben ser aprobadas e invertidas en los próximos 2 años, representan cerca de 5.2 billones de pesos, lo cual significa que tendríamos una fuente importante a la cual apelar para poder hacer realidad o cristalizar estos proyectos. Adicionalmente, hemos trabajado en otros frentes distintos, como en la concertación del Plan de Ordenamiento Territorial. Ya fue concertado con el Distrito de Santa Marta, ya ese Plan de Ordenamiento Territorial fue aprobado por el Consejo y ya el acuerdo respectivo fue sancionado por la alcaldesa de Santa Marta. También estamos trabajando en otros temas en los que hemos recibido muchísimo apoyo por parte de la Autoridad Ambiental Distrital, y tiene que ver con el decomiso y la posterior liberación a su ambiente natural de nuestra fauna silvestre. Nosotros tenemos un centro de atención y valoración de fauna silvestre y recibimos más del 20% de los reptiles, de las aves, de los mamíferos que llegan allí
para su evaluación y recuperación y posterior liberación en su ambiente natural, nos los entrega la autoridad distrital, que tiene un esquema fortalecido para trabajar en el área metropolitana, y digo metropolitana porque es una área metropolitana, de hecho, no está formalmente constituida, pero el DACSA trabaja en función de esa área metropolitana y tiene todos los equipos y los vehículos necesarios para poder apoyarnos en esos temas. También estamos trabajando los temas de los PONCAS, ya la corporación los terminó, para los ríos que llegan a la ciudad de Santa Marta con el apoyo del Fondo de Adaptación, el apoyo económico del Fondo de Adaptación, y ese ha sido un instrumento que pues contiene unos determinantes ambientales importantes y unos instrumentos de planeación importantes para que en el distrito se puedan tomar decisiones. Y eso es, a grosso modo, algunos de los temas en los que hemos podido trabajar bastante cerca. Muchas gracias, doctor Carlos Francisco, por su intervención. Entonces, de esta manera damos por finalizado este segundo panel, agradeciendo entonces a nuestros panelistas y a todas las personas que están conectadas escuchando sus importantes intervenciones. Muchas gracias, doctor Trujillo, nuevamente por la invitación, y a todos y a la Procuraduría en general.